¿Por qué tan solita, amiga? Jocelyn. Vanessa, por interno. Vanessa, por interno, por favor. Ay, perdón, profe, es que solo estaba mi amiga. Se pasa. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Esperemos un ratito hasta que el resto se incorpore. Buen día, economista. Listo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Mister, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hay un compañero que no puede entrar. Creo que es Mauricio. Eco. ¿Sí? Hay una compañera que dice que se llama, bueno, no, ya borró, Jessica Kaiser, dice, que está intentando entrar. Bueno, no sé. ¿Quién ingresó? No sé, porque puso y después borró. No sé si. Creo que es tímida. Buenos días, economista. Paola López decía en el mensaje, Paola López, pero que era Jessica Caiza, que le permitan ingresar. Bueno. Ya no tengo nadie en sala de espera. Ya todos los que están deberían haber ingresado. Ya un minutito más y comenzamos, chicos.
Ya déjeme ir. Mamita, Melba, no me entretenga la bebé. Sus. Cuidado la bebé. Disculpen, disculpen. Son cosas del Zoom, mi estimado Mauricio. Muy bien, creo que estamos todos. Vamos a comenzar, chicos. ¿Me recuerdan, por favor, hasta dónde llegamos la clase anterior? ¿Qué fue lo que revisamos, qué conversamos, qué vimos? Uno por uno, por favor. No se voten todos a la vez, que se me satura el canal y no puedo atenderlos a todos. A ver. Cuéntenme. ¿Qué fue lo último que revisamos? Profe, estábamos viendo las fórmulas para las rentas crecientes, hicimos unos ejemplos, unas prácticas, también para las rentas fijas. Con ustedes sí tuvimos enlace el día... Criterios para toma de decisiones fue... Muy bien, estábamos viendo el tema de criterios para toma de decisiones, de acuerdo. Habían ya, se les hizo el taller para que comenzaran a revisar lo que hoy día íbamos a tratar, ¿no? Sí. Muy bien. Que es el periodo de recuperación de la inversión, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Muy bien, en la plataforma, si ustedes revisaron, ya hay un trabajo asignado el día de hoy. Igualmente van a ser asignados en grupo y ese es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. El objetivo es como una especie de lectura controlada de lo que ya hemos visto, los papers anteriores que ya hemos revisado, los van a revisar y lo que les estoy pidiendo ahí es que ustedes, con su puño y letra, se ajusticien preparando qué preguntas son las que van a ir dentro de su examen. Les estoy pidiendo, me parece, creo que 15 preguntas por paper, pero van a ser preguntas que obviamente para que sea catalogado su trabajo tienen que ser preguntas que sean para niños bien comidos, bien papeados y que puedan responder de manera lógica, ¿no? No van a poner esas preguntas que ustedes no se merecen, entonces tienen que poner buenas preguntas. Y esas preguntas son las que ustedes mismos van a elaborar y que me van a servir a mí para poder ya, desde ya, ir alimentando lo que sería la batería de preguntas que vamos a tener para el examen, ¿sí? Adicionalmente, les estoy pidiendo también que diseñen ejercicios con relación a lo que hemos visto, que es sencillo hasta ahorita lo que hemos revisado, que es simplemente tomar valores futuros, traer al día de hoy y comparar con el valor de inversión, que era valor presente neto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer luego de la revisión de la parte teórica que nos corresponde, que tiene que ver con el periodo de recuperación. Economista, disculpe Sí. que le interrumpe. Sí. Una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Hacemos grupo de lo que hicimos de los ejercicios, como usted nos puso en la sala, o personal cada uno las preguntas? No, ya les asigno ahorita los grupos. Acuérdense, Ya, recuerden listo. que generalmente Ya. de manera aleatoria le asigno los grupos, se Ya. unen en grupo y preparan el trabajo y lo suben. Eso, si no recuerdo mal, está para el día de mañana, hasta las 12 de la noche, poderlo subir. Es decir, que hoy día tienen que trabajarlo, ¿ya? Por eso Ok. tienen una hora luego de esto para poderlo trabajar. Entonces, en función de eso, vamos a entrar al material que tenemos que revisar. Permítanme un momento mientras comparto con ustedes la presentación. Muy bien. ¿Se aprecia? Sí, profe. Sí, economista. Muy bien. Entonces, esto es como una especie de introducción de lo que debimos haber dicho antes de entrar al valor presente, ¿no? Las decisiones financieras, las decisiones que, permítanme un ratito aceptar a estas personas que están pendientes. Mili Ruiz desde acá, Ali Alarcón y Catherine Flores, ¿sí o sí?
Sí, sí, todas. Todas. Me suena Arley Alarcón, me suena. Todos entonces, porque él es hombre. No entendí el comentario, pero bueno. Decisiones financieras. Entonces, vamos a revisar qué implican las decisiones financieras. Generalmente las decisiones tienen que ver con la decisión que yo tomo con relación a la inversión y obviamente dentro de esa decisión de inversión yo también podría estar pensando en la decisión que tengo que tomar con relación al financiamiento que requiero para poder concretar esa inversión. Al momento de invertir, lo que percibo como inversionista puntualmente es tener seguridad. Permítanme un ratito. Lo que percibo es, al momento de invertir, es obviamente tener seguridad en que voy a recuperar o la inversión que voy a realizar puede al menos sacarme tabla, ¿no? De lo que yo voy a arriesgar. Es decir, que persigo una rentabilidad, ¿sí? Sin que eso implique sacrificar la liquidez que voy a tener en mi operación de día, ¿sí? Entonces, al momento de buscar el financiamiento, lo que voy a perseguir es que obviamente ese financiamiento, por lógica, como que habla de dinero que tengo que prestar para poder cubrir ese deseo de inversión que tengo, ese dinero que voy a prestar debe tener el menor costo posible, ¿no? También debo de tener en cuenta que generalmente en el flujo de mi negocio se puede producir un cierto momento donde existan recursos que pueden quedar bollantes, que puedan quedar ahí sin ser utilizados, y esos recursos también pueden ser canalizados para estas expectativas de inversión. Y también aquí vuelve o aparece la palabra riesgo, que ese riesgo que se va a correr esté lógicamente mitigado o sea coherente frente a lo que se va a realizar. Entonces, con relación a la inversión, debo estimar un presupuesto de capital que se requiere para esa inversión y con relación al financiamiento, obviamente tengo que hacer una estructura de capital que va a implicar niveles de endeudamientos que van a estar relacionados con el corto y con el largo plazo. Entonces, eso dentro de las decisiones financieras. Decisiones de inversión. ¿Qué implica una decisión de inversión? ¿Sí? ¿Qué sería una inversión? Es cualquier sacrificio de recursos que se haga el día de hoy con la esperanza de recibir beneficios futuros, ¿verdad? Creo que este concepto transcribe o transmite de manera clara qué implica una inversión. Es el hecho de no consumir recursos el día de hoy que van a ser utilizados precisamente con la esperanza de que eso en el futuro me genere un valor mayor a lo que he invertido. Eso implicaría una inversión. ¿Qué características tienen generalmente las decisiones de inversión? Por lógica, al ser decisiones, al hablar de plural, implica que se tiene un abanico de alternativas, es decir, tengo diferentes posibilidades en las cuales puedo canalizar el dinero que tengo excedente o que he pedido prestado para poder invertir, ¿no? Entonces, implica características. Se relaciona con las diferencias entre alternativas del futuro. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿Preguntaron algo, chicos? Perdón, escuché a alguien que preguntó algo. No, profe. Entonces, estas decisiones de inversión se relacionan con las diferentes alternativas que yo tengo en el futuro. También se interesa por la diferencia de costos y no más bien la asignación de costos. O sea, ¿qué alternativa podría representar el menor costo posible para la organización? Se interesa también en la ocurrencia de ingresos y gastos y no en cómo estos son generalmente causados. Lo que me interesa es puntualmente el flujo de ingresos y de gastos, pero sin prestarle mayor énfasis a cómo son causados. Esto al momento de tomar una decisión de inversión. Y se considera la diferencia de las sumas iguales de dineros en distintos puntos de tiempo, que era lo que nosotros veíamos que dentro de un flujo pueden haber diferentes valores que están repartidos en el tiempo y cómo estos valores pueden ser diferentes si los actualizamos o lo llevamos al futuro. Entonces, esto
esto es lo que implicaría inversión. ¿Qué tipos de proyectos o dónde canalizaría ese dinero que yo estoy requiriendo para inversión? Pueden haber diferentes escenarios. Estos no pueden ser los únicos, pueden haber otros, pero los más importantes son estos. Podría ser que dentro de mi organización o dentro de mi empresa yo tome una decisión de reemplazo. ¿Qué implica esas decisiones de reemplazo? Implica decisiones que lo que van a hacer es reemplazar activos ya existentes. Por ejemplo, tengo que cambiar una máquina que ya ha cumplido su vida útil, tengo que mejorar un cierto sistema tecnológico que tiene que ser reparado para que, o tiene que ser cambiado para que la organización funcione de mejor manera. Entonces, el dinero que yo voy a invertir puede estar orientado o puede estar relacionado con proyectos, y una de las cosas que podría hacer es proyectos que tengan que ver con decisiones de reemplazar activos que existen en la organización. Otra podría ser decisiones de expansión. Esas decisiones de expansión implican de que simplemente tengo el deseo de hacer más grande mi operación, ¿ya? Y eso quiere decir de que son proyectos de capital encaminados a incrementar los activos actuales. Entonces, decisiones de reemplazo, decisiones de expansión. Está clara la diferencia, creo. En el uno, lo que hago es reemplazar un activo, y en el otro, lo que voy a hacer es básicamente incrementar la cantidad de activos, o la inversión que realizo tiene como sentido incrementar la cantidad de activos que actualmente tengo, ¿ya? Ahora, podría suceder también que estos proyectos podrían ser independientes, que sean proyectos que no tengan relación entre ellos, ¿no? Entonces son proyectos cuyos flujos de efectivo no se relacionan, o independientes unos de otros. La aceptación no significa la eliminación de los demás. Es decir, puede ser que yo invierta en diferentes proyectos, pero que estos proyectos no estén relacionados para nada entre ellos. Entonces, la aceptación de uno podría ser que esté invirtiendo en 2 o 3 proyectos, pero el hecho de que acepte invertir en uno, o el hecho de que no acepte invertir en uno, va a hacer que deje de aceptar el resto. Entonces, son proyectos que son independientes, pero eso hace de que la decisión que tome de invertir o no invertir no influye en los otros. Proyectos mutuamente excluyentes son proyectos que compiten entre sí de tal manera que la aceptación de uno elimina a los demás de ser tomados en consideración, ¿no? Entonces, el hecho de que yo quiera hacer algo en particular va a depender de aceptar cierto proyecto, pero para que pueda ocurrir ese proyecto superior, previamente tiene que haber ocurrido el antecedente. Y están relacionados. Es decir, que para poder completar ese proyecto grande que tengo, yo debería haber hecho uno previo. Por ejemplo, para poder traer una nueva máquina, quizás lo primero que tenga que hacer, una nueva máquina que va a implicar un proceso de producción dentro de mi empresa, previamente yo debía haber ejecutado un cambio en cierto sistema que opera mi línea de producción. Entonces, solamente voy a requerir esa nueva máquina si es que previo hice un cambio. ¿Sí? Sí, perdón, no comprendo la pregunta, no la escucho bien. Perdón, se me activó el micrófono. Ya. A ver, lo que les decía es que, por ejemplo, quiero instalar cierta máquina, pero para poder instalar esa máquina, previamente tengo que hacer una cierta adaptación en algún sistema en particular. Entonces, esos proyectos estarían relacionados y serían mutuamente excluyentes con cualquier otro tipo de proyecto, porque el uno está concatenado con el otro. Entonces, estos son tipos de proyectos en los cuales yo puedo asignar mi inversión, o hacia dónde se canalizarían los recursos que debería recabar para poder invertir. Ahora, el presupuesto de capital. Entonces, ¿qué implica el presupuesto de capital? Es la conveniencia de un proyecto, o mejor dicho, la conveniencia de un proyecto se debe siempre, o se debe evaluar sin tomar en cuenta el financiamiento. Cuando usted analiza proyectos, no se va a preocupar en primera instancia, o mejor dicho, lo que estamos haciendo aquí no nos preocupa tanto de dónde van a venir los recursos en primera instancia, sino que lo que nos va a preocupar es que si el proyecto funciona o no funciona. Entonces voy a presupuestar el capital, pero en función, esto va a estar relacionado en el análisis de que el proyecto funcione o no funcione, pero todavía sin concentrarme en el hecho de que voy a necesitar recursos para financiarlo, porque eso todavía no me preocupa. Lo más importante que tengo ahorita que atender es el hecho de ver si el proyecto funciona o no funciona. ¿Sí? Es decir, un proyecto es bueno o es malo independientemente de cómo se le financie, ¿no?
Entonces, yo lo primero, repito, lo que tengo que ver, o lo que me va a llamar primero la atención, es entender si el proyecto funciona o no funciona, es rentable o no es rentable para mí. Eso es lo primero que me va a llamar la atención, y luego me preocuparé de ver la forma como lo puedo financiar. Primero tengo que saber si lo que voy a emprender, lo que voy a realizar, lo que quiero realizar, tiene sentido de realizarlo, va a funcionar, y si funciona, luego de eso buscaré la forma de poderlo financiar. ¿Sí? Las decisiones de inversión, ¿en qué se van a sustentar? O en qué es lo que va a hacer que usted se decida por alguna de las opciones de inversión que tenga. Lógicamente, la primera es rentabilidad. ¿Sí? ¿Qué implicaría esto? ¿Cuánto me va a rendir el proyecto? ¿Cuánto me va a rendir lo que yo voy a invertir? Lo segundo es el tema de liquidez, ¿no? Va a depender también de la liquidez que usted tenga y de la liquidez que pueda generar este proyecto. Y obviamente también algo que es importantísimo, que está relacionado también con la rentabilidad que puede generar, es el nivel de riesgo que implique su realización. Porque podría ser que un proyecto sea muy rentable, genere liquidez, pero también puede ser que tenga altos niveles de riesgo, que de una u otra manera, por más que tenga rentabilidad, por más que sea líquido, el riesgo o el riesgo que correría al momento de ejecutarlo, podría ser de que yo tome la decisión de no hacerlo. Pero estas tres alternativas combinadas son las que hacen a un inversionista decidir si se realiza o no se realiza un proyecto. Entonces, recapitulando en esta partecita, el centro de nuestro objetivo en este momento se encuentra en el hecho de poder evaluar si un proyecto funciona o no funciona. ¿Qué cosas yo debería considerar para saber si invierto o no invierto en cierta opción? Lo que debo analizar o lo que debo considerar es obviamente cuánto me va a rendir, los niveles de liquidez que puede generar el proyecto, y también lo importante que debo de considerar son los niveles de riesgos que estén relacionados con la ejecución de ese proyecto. Entonces, ese valor del proyecto que va a implicar inversión, lo que va a suceder es que tácitamente va a crear valor para la organización. Y eso es lo que me motiva a mí como inversionista a poder incursionar en un nuevo proyecto. Repito, lo que usted va a invertir en su proyecto, o el valor del proyecto, implica una inversión, eso va a hacer de que al momento de tener un proyecto bien analizado y algo que funcione, lo que va a suceder es que eso se va a transformar en creación de valor para su empresa o para su organización. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Son conocimientos generales, son cuestiones generales que creo que ya las han leído ustedes también en los papers, porque justo toda esta información está sacada de los papers. ¿Alguna inquietud? No. Gracias. No, Muy bien, entonces, sí. ¿Qué criterios o los criterios que se deben de considerar para la toma de estas decisiones de inversión? Dice, todo proyecto productivo podrá evaluarse considerando su propia recuperabilidad y su rentabilidad, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que tener en consideración es qué tan rápido yo recupero esas inversiones que realizo y obviamente también qué tan rentable es para mí la realización de ese proyecto. Entonces, son dos aspectos que como inversionista debo de considerar. En función de eso, existen dos tipos genéricos de métodos para poder evaluar proyectos. Los métodos que consideran dentro de su análisis el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Y por lógica también los métodos los que no consideran y los que sí consideran el análisis del valor del dinero en el tiempo. Hay otras formas de clasificación, pero esta es una forma que yo podría considerar. Entonces, yo puedo tener métodos para evaluar proyectos, unos que dentro de su desarrollo impliquen considerar el valor del dinero en el tiempo, y otros que dentro de su desarrollo no interese el tema del valor del dinero en el tiempo. Muy bien. ¿Cuáles son esos que no consideran el valor del dinero en el tiempo? Repito, esto es como una especie de introducción de lo que tenía que haber dicho en la clase anterior antes de comenzar con valor presente neto. Entonces, ¿qué proyectos no consideran, qué métodos no consideran el valor del dinero en el tiempo? El método de recuperación, ¿sí? El método de periodo de recuperación,
y el método de la tasa de rendimiento contable. Este es el que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver que precisamente dentro de ese no se considera el valor del dinero en el tiempo. El otro método que nosotros también consideramos, pero los métodos que consideramos los métodos que nosotros utilizamos para análisis de inversiones, pero que consideran el valor del dinero en el tiempo, son el método del valor presente, que ya lo vimos en la clase anterior, y el método de la tasa interna de retorno. Recuerden que estos trabajan con flujos, y dentro de esos flujos implícitos están ciertas tasas que nos permiten a nosotros mover el dinero en el tiempo y hacerles asumir valor. Entonces, primera forma de clasificación de estos métodos es la forma de aquellos que consideran el valor del dinero en el tiempo y los que no consideran el valor del dinero en el tiempo. Los que no lo consideran son el método del periodo de recuperación y el método de la tasa de rendimiento contable. Y aquellos métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo son el método del valor presente y el método de la tasa interna de rendimiento. ¿Sí? Solamente para afianzar el tema de valor de dinero en el tiempo, recuerden que el valor de dinero en el tiempo no implica que en el transcurso del tiempo el dinero pierde valor o poder adquisitivo. El concepto en sí lo que implica es que si más me vale a mí $1 el día de hoy que $1 en el futuro, porque obviamente en el futuro implica que de una u otra manera ese dólar, mientras transcurrió el tiempo, ganó cierto interés o acumuló cierto valor. Repito, cuando estemos hablando de valor de dinero en el tiempo, no estamos relacionándolo aquí en esta parte, no lo debemos relacionar con el hecho de pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Sino que se lo va a relacionar con el hecho de que el dinero que ustedes tienen, mientras pasa el tiempo, por lógica, va a generar una tasa de interés y eso va a implicar de que tenga un valor mayor en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso que quede claro en lo que respecta a valor de dinero en el tiempo. Otra forma de clasificarlo podría ser es simplemente otra forma de verlo, ¿no? Como métodos contables y no contables. Los contables, entre ellos, ustedes tendrían lo que es el rendimiento contable promedio y el periodo de recuperación de inversión, que es el que tenemos que revisar el día de hoy. Y los métodos no contables, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el índice de rentabilidad y el costo anual equivalente, que es uno que no aparece en los datos anteriores, ¿sí? Pero esto es simplemente otra forma de clasificar o de organizar los métodos que se utilizan de manera común dentro de la valoración o la evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? En este caso, en el anterior, los clasificaban en función de los que utilizan y los que no utilizan el valor del dinero en el tiempo, pero este de acá lo clasifica en función de aquellos que los considera como un perfil contable y otros que no tengan perfil contable. Muy bien, vamos a entrar entonces en lo que es el periodo de recuperación. ¿Qué implica? ¿Qué implica el periodo de recuperación? Vamos a entender qué es esto del periodo de recuperación. Entonces, ¿qué va a implicar? De acuerdo a la definición, es el número esperado de tiempo que se requiere para recuperar una inversión original, el costo del activo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a implicar? De que lo que yo voy a medir aquí es tiempo. ¿Cuánto tiempo a mí me tarda en recuperar lo que originalmente invertí? Eso es de forma más sencilla lo que sería el concepto de este periodo de recuperación. Repito, lo que voy a medir aquí puntualmente es tiempo. ¿Y qué tiempo es el que voy a medir? El tiempo que a mí me tarda en recuperar la inversión que originalmente realicé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto implica qué? Es la cantidad de periodos que se hacen transcurrir para que la acumulación de los flujos efectivos iguale a la inversión inicial. En cristiano, es decir, regreso al mismo concepto, es el número de periodos de tiempo que me tomaría hasta que los flujos que se generan lleguen a ser iguales a lo que originalmente invertí. Otra descripción podría ser que es el tiempo exacto, estoy aquí, es el tiempo exacto que requiere una empresa para recuperar la inversión inicial en un proyecto. Y se estima a partir de las entradas de efectivo. Nuevamente, tengo una inversión inicial y ese proyecto, esa inversión inicial que voy a realizar va a generar flujos de dinero
lo que estoy buscando es el tiempo que debe transcurrir para que esos flujos de dinero acumulen el valor igual al que yo invertí. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver... Economista, igual, cuando hablamos, una pregunta, cuando hablamos del periodo se determina netamente en años o el tiempo lo pone el inversor en este caso? También, sí, es una muy buena pregunta. Ya vamos a ver cuál es el criterio. Más adelantito está determinado el tema de criterio. Ya, pueden ser en meses, pueden ser en años, puede ser el periodo que sea, pero el principio es el mismo. Es un periodo de tiempo que yo quiero estimar. A veces puede ser que por cierta situación yo diga como inversionista de que generalmente este periodo de tiempo lo define la alta gerencia, ¿no? Y puede ser que yo diga, bueno, en el Ecuador soy una multinacional y en el Ecuador voy a estar alrededor de 10 años, pero quiero que este proyecto en los 5 años ya rinda o recupere toda la inversión que nosotros hemos realizado. Entonces, ahí la alta gerencia lo que está haciendo es poniéndole a un periodo de tiempo que es el periodo máximo que debería transcurrir para que el proyecto haya recuperado todo lo que se haya invertido en él. Pero generalmente lo fijan ellos. Y puede estar dado, y se lo puede calcular, más que estar dado, puede estar dado en años, puede estar dado en meses. O sea, hay formas como calcularlo en diferentes unidades de tiempo. No sé si hacia eso iba tu pregunta. Sí, economista, gracias. Gracias. Entonces, como podemos ver, este es un método muy sencillo, ¿sí? Y es quizás uno de los más antiguos utilizados precisamente para lo que implica presupuesto de capital. Para calcular el periodo de recuperación de un proyecto, solo debemos añadir los flujos de efectivo esperados de cada año hasta que se recupere el monto inicialmente invertido. Repito, nuevamente, en toda esta lámina, lo que trato de transmitir es, señores, tengo una inversión inicial, esa inversión inicial va a generar flujos futuros, ya, si sumo todos esos flujos futuros hasta el periodo de tiempo en que toda esa sumatoria de flujos futuros se iguala a la inversión inicial, ese es el periodo de recuperación que tengo de mi inversión inicial. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero transmitir en esta parte. Repito, inversión inicial, flujos futuros que se generan, hasta el momento en que acumulado tengo el valor igual a la inversión que realicé, eso sería mi periodo de inversión requerido por el proyecto. Muy bien. Tomas de decisiones de aceptación o rechazo en los proyectos. ¿Qué criterios de decisión se tienen aquí? Entonces, en este periodo de recuperación, si el periodo de recuperación es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. Es decir, que por ejemplo, en el proyecto, la alta dirección me dice a mí, usted tiene 5 años para recuperar la inversión, y yo puedo ver que los flujos me permiten a mí recuperar la inversión al tercer año. Obviamente, el criterio que utilizo, si a mí me dan como máximo 5 años para poder recuperar, pero veo las cifras del proyecto y los flujos del proyecto me dicen que al tercer año yo ya he recuperado la inversión, estoy teniendo un periodo de tiempo menor que el máximo que me están exigiendo, y por ende sería interesante para mí poder entrar en ese proyecto. Eso me motivaría a emprender ese proyecto porque voy a recuperar mi inversión en un periodo menor al que tengo como máximo periodo de tiempo para poderlo hacer. Si el periodo de recuperación, estoy aquí, si el periodo de recuperación es mayor que el periodo de recuperación máximo aceptable, rechazo el proyecto. Nuevamente con el tema, me dieron 5 años para poder recuperar la inversión, pero resulta que el proyecto recién a los 6 años me genera la cantidad, o me recupera la cantidad de inversión que originalmente yo coloqué. Entonces, eso es un criterio que me permite a mí decir, o me permite a mí inclinarme por no realizar el proyecto, ¿sí? Porque en ese caso, los 6 años que me da para recuperar la inversión están por encima de los 5 años que me ponen como límite para poderlo recuperar, ¿sí? Entonces, como les decía, esa recuperación máxima aceptable, que es lo que pone la gerencia, es el plazo que la gerencia determina que sus inversiones deben de, o en el tiempo en que sus inversiones se tienen que recuperar, 5 años, 10 años, 3 años, 4 años, eso lo fija la gerencia, generalmente en función de ciertos criterios que son muy particulares, dependiendo del país, dependiendo de la zona, dependiendo del sector, dependiendo del negocio, dependiendo
inclusive las fuentes de financiamiento, qué tan fácil fue para mí acceder a recursos, si los recursos a los que accedí son más caros, más baratos, tengo que devolverlos, o lo tengo que canalizar en otro proyecto adicional, dependiendo de una serie de cosas. La gerencia determina ese periodo, y ese periodo es con el cual yo voy a compararme para poder decidir si invierto o no invierto en el proyecto. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Economista. Sí, economista, sí. Economista, gracias. Perfecto, gracias. Ya. Obviamente, al momento de tomar estos métodos, y para todos los métodos que vamos a revisar, siempre van a haber cuestiones positivas que surgen como ventajas y cuestiones negativas que aparecen como desventajas. ¿Qué desventajas se pueden visualizar dentro de este método? ¿Sí? La primera desventaja. El periodo de tiempo máximo aceptable es determinado de forma subjetiva. Es decir, en la mayoría de los casos, como les digo, se determina en función de ciertos criterios que puede manejar la gerencia, que no necesariamente podrían obedecer a un cálculo sesudo y trabajado que dependa de una fórmula o algo así, sino que a la final puede ser que el inversionista simplemente dice, muy bien, yo en toda la experiencia que tengo, de todos los proyectos que realizo, al menos me tienen que devolver la plata o el dinero que invertí tiene que estar ya de regreso en su totalidad, al menos en los 3 años, en los 4 años, en los 5 años. ¿Sí? Eso me refiero con esa primera línea. El periodo de tiempo máximo aceptable es determinado de forma subjetiva. ¿Ya? Otra desventaja es que no considera el valor del dinero en el tiempo. Si ustedes pueden ver, como yo le transmití a usted, ya vamos a ver algunos ejercicios que aparecen ahí, pero lo que yo les decía es que comparaba la inversión inicial con una serie de flujos que se producen, pero a diferencia del valor presente neto, donde yo lo que hacía era esos flujos, traerlos al día de hoy para compararlo con el valor de la inversión, yo no estoy haciendo en este ejercicio, en este método, no estoy haciendo eso, sino que estoy sumando valores que corresponden a diferentes periodos de tiempo. ¿Ya? Y eso implica de que no estoy considerando el valor del dinero en el tiempo. Repito, para que vean la diferencia con el otro método. El método del valor presente neto implicaba que esos flujos futuros, para que puedan ser comparados con la inversión inicial, esos flujos futuros yo los traía al presente. Acá en este método eso no ocurre, porque estoy considerando los flujos futuros sin importarme o sin considerar el principio de valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Es decir, no considero que este valor acá es mayor comparado a que si lo traigo al día de hoy. Eso no lo considero, sino que simplemente considero los valores, hago una sumatoria y ese total es el que hago la comparación con el valor inicial. Si ese valor que sumé, sin importarme el valor del dinero en el tiempo, si ese valor que sumé es igual a este periodo, ese sería mi periodo de recuperación. Si es menor, ¿sí? Si es menor, ¿qué es lo que va a suceder? Me interesaría a mí invertir porque lo que está haciendo es recuperarme más rápido la inversión que yo he realizado. En otras palabras, la recupera en menos tiempo. Pero si ese periodo es mayor que el límite que me da, obviamente no me convendrían porque tengo menos tiempo para poder devolver la inversión, pero el proyecto me devuelve esa inversión en mucho más tiempo. ¿Ya? Entonces, ignora los flujos netos, perdón, no considera el valor del dinero en el tiempo, como habíamos dicho, ignora los flujos netos de efectivo más allá del periodo de recuperación, ceja los proyectos a largo plazo que pueden ser más rentables que los proyectos a corto plazo. Este también es un problema y no menor para este tipo de decisiones, porque puede ser que un proyecto en los primeros años me pueda devolver quizás le tome, perdón, un poquito más de tiempo en devolverme la inversión que yo realicé, pero si yo solamente me comparo con un periodo de tiempo que me da la gerencia, hay proyectos que en el largo plazo podrían ser más rentables. Es decir, no tengo el espectro completo, no veo todo lo que ocurre en el futuro con ese proyecto, sino que corto esa imagen y solo me quedo para hacer la comparación con el tiempo máximo que me da la gerencia. Y puede ser que en esa parte que no estoy analizando, el proyecto sea altamente rentable en el tiempo. ¿Sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, invertir en un de teca, ¿ya? En una plantación de teca. La teca tiene cierto número de años
en los cuales le toma madurar, le toma crecer ese arbolito, ¿no? Pero con el paso del tiempo, obviamente el árbol se va haciendo más grande, se va haciendo más apretada la madera, tiene mejor valor, mientras más antigua es, tiene mejor valor. Y quizás, si yo como inversionista solamente estoy diciendo, no sé exactamente cuánto tiempo es el tema de TECA, pero imagínense que sean 10 años. Puede ser que me equivoque. 20 años, profe, 20 años. Ya. Imagínense que sean 20 años. Y yo le digo, muy bien, en 20 años yo necesito recuperar mi inversión. Y le exijo a ese proyecto que en 20 años me tiene que dar la recuperación de inversión. Y yo veo que en el flujo, a los 20 años, no me va a dar ni siquiera nada, porque ahí recién creo que estaría esta lista para cortar. ¿Ya? Pero podría ser que al año 25 recién me comience a dar un flujo fuerte. ¿Ya? Yo podría tomar la decisión equivocada, porque digo, como el proyecto no me regresó la inversión inicial que hice a los 20 años, este proyecto para mí no es rentable. Y estaría cometiendo un error, porque en ese caso, puntualmente, esta producción maderera, de repente al año 25, podría implicar de que los árboles son más grandes, tienen más volumen, serían más altos, no sé, me estoy inventando, estoy tratando de entender la lógica de eso. Y eso haría de que en esos años siguientes el proyecto se vuelva más rentable, pero yo lo rechacé porque al año 20 no me devolvió la inversión que hice. No sé si está claro lo que digo. ¿Se comprende lo que menciono? Sí, economista. Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, también podría ser que se ignora el valor del dinero en el tiempo cuando no se aplica la tasa de descuento o costo de capital, que era lo que ya habíamos mencionado. Se complica cuando existe un valor de desecho para las inversiones. Ese es otro problema. Puede ser que yo tenga un proyecto, pero como ustedes saben, no necesariamente todos los proyectos al terminar tienen o valen cero al terminar. Podría ser que al final del tiempo, o al final de la vida útil del proyecto, ese proyecto tenga un valor residual que también implica una cantidad de dinero que yo puedo recuperar y no le estoy considerando dentro del análisis. Entonces, eso hace de que obviamente al no considerarlo se complique precisamente cuando existen valor de desecho para esas inversiones. ¿Qué más? Tiene significado cuando se comparan proyectos con vidas económicas iguales y con flujos efectivos generalmente uniformes, ¿sí? Profe, una consulta, sí. Respecto al valor de desecho, sí no entiendo mucho lo que significa. Valor de desecho. Ya. Imagínate que, a ver, no necesariamente todos los activos de la empresa al momento de terminar el proyecto pueden ser que valgan cero. ¿Sí? No de la empresa, de un proyecto que emprendo. Imagínate que me compré una máquina para hacer helados. Yo digo, con esa máquina para hacer helados voy a trabajar durante 5 años. ¿Sí? Podría suceder que esa máquina, al final de los 5 años, ya quizás cumplió su vida útil la máquina. A los 3, 4 años o a los 5 años cumplió su vida útil. Pero esa máquina yo la puedo vender y tengo un cierto valor que puedo recuperar. ¿Ya? Entonces, cuando existe ese valor residual, cuando existe ese valor que yo puedo recuperar por las inversiones que realicé, al no considerarlos en este método, eso genera, déjense de estar jugando a las moneditas, Apaguen los micrófonos, compañeros. Ya. Lo que les decía es que cuando yo no considero ese jugando CoinMaster. Eso está jugando. Cuando yo no considero este valor residual, lo que sucede es que estaría no contemplando un flujo de dinero que también está dentro del proyecto. ¿Sí? A eso me refiero con el valor residual, el valor que pueden tener los activos en los que tú invertiste, que no necesariamente pueden ser cero, sino que puede tener un cierto valor que implicaría en el momento de que cierras el proyecto y tú puedes vender esos activos. Eso implica el valor residual. Quedó clarísimo. Ya, perfecto, gracias. Gracias. Muy bien. A ver. Así como existen desventajas, existen ciertas ventajas. Una de las principales es obviamente la facilidad, ¿no? Porque es muy sencillo, es muy intuitivo, es muy sencillo de poderlo aplicar. Simplemente lo que hago aquí es ver si
plazo que le doy, o el tiempo que le doy, el número de periodos que le doy, si el valor supera o no supera ese periodo, eso me lleva a mí a tomar una decisión. El resultado que obtengo al momento de aplicar el método, si ese resultado supera o no supera ese límite que yo le pongo como elemento para compararme y tomar una decisión, es totalmente sencillo para un inversionista poder hacer ese tipo de análisis. Entonces es un método intuitivo y sirve de apoyo en economías que generalmente son inestables. Toma en cuenta flujos de efectivos en lugar de las utilidades contables y es utilizado por pequeñas empresas para medir su exposición. Muy bien, esas son las ventajas. Ahora, entonces, aquí también, en la literatura que ustedes revisaron, pueden darse cuenta que estos autores hacen referencia a que podrían existir también dos variantes. Cuando los flujos de ingresos netos anuales son uniformes y cuando los flujos no sean uniformes, ¿no? Entonces, el periodo de recuperación de flujos de ingresos anuales uniforme consiste en dividir el valor de la inversión inicial entre el flujo del ingreso anual, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay una inversión inicial de $1.200 o 1.200 unidades monetarias de la que sea, y los flujos que se producen en este proyecto son constantes, 300, 300, 300, 300, 300, así por 6 años, ¿de acuerdo? Entonces, es un valor constante. Entonces, la pregunta que me haría es, si yo invierto $1.200 y este proyecto me va a rendir a mí 300 mensuales, anuales o en el periodo que sea, ¿cuánto tiempo me tardaría en recuperar mis $1.200 que originalmente invertí? ¿Qué es lo que hacen? Por eso les digo que esto es uno de los métodos más sencillos que existen. Es tomar el valor de la inversión, que usted lo puede ver aquí, que son los 1.200, bueno, acá lo pone con 1.200.000, en realidad son 1.200, dividido para los 300.000 o los 300 que yo tenía acá. ¿Por qué para los 300? Porque recuerden que es una renta constante, es un valor constante que tengo. Entonces, si yo divido estos 1.200 para los 300, me doy cuenta de que necesito 4 periodos, sean años, meses o el periodo que sea, para poder recuperar ese valor que invertí. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque en el primer año recupero 300. En el segundo recupero 300 más, es decir, que ahí llevaría ya 600. En el tercero recupero 300 más, llevaría 900. Y en el cuarto recuperaría 300 más, que serían 1.200, que serían los 1.200 que yo habría invertido. Es decir, que yo necesito 4 periodos, sean meses, años, lo que sea, semestres, lo que sea, 4 periodos de tiempo para, a este nivel de flujo positivo para poder recuperar la inversión original que yo realicé en el proyecto. Esto implica un periodo de recuperación con flujos de ingresos anuales uniformes. En cristiano, flujos que son iguales en cada periodo de tiempo. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, economista. Muy bien. Muy bien. Entonces, el otro escenario que podría presentársenos es el hecho de que yo tenga flujos que no sean iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Consiste en sumar los flujos que se esperan sean generados a través de los años hasta que igualen a la inversión inicial. Es el mismo principio, sino que la diferencia es que antes sumaba valores que eran iguales de un periodo a otro, pero ahora posiblemente tendré que sumar valores que van a ser diferentes de periodo a periodo, como el ejemplo que nosotros podemos tener aquí. Entonces, en la siguiente línea de tiempo, muestra un flujo de ingreso neto anual para los próximos 6 años. 6 años que tenemos aquí. Entonces, cada unidad de tiempo es año, ¿ya? Y está este flujo, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000, 400.000 y 400.000. Entonces, a diferencia de lo anterior, ustedes pueden ver que los flujos aquí varían, son diferentes de periodo a periodo. En el anterior, todos eran iguales de periodo a periodo. Entonces, para ello se requirió una inversión de 900.000 para el proyecto. Esto es tácitamente lo que nosotros veríamos, ¿no? Entonces, invierto 900.000 originalmente.
en el periodo 0, cuando comienza el proyecto, meto $900.000 para este proyecto, ¿ya? El proyecto comienza a generar 150 el primer año, 200.000 el segundo año, 250 el tercero, 300 el cuarto, 400 el quinto y 400 el sexto. ¿Cómo hago el análisis para saber cuándo sería el periodo en que recuperaría la inversión? Parto con los flujos acumulados. Aquí hay una salida de dinero de $900.000, que es lo que yo invertí. Se genera un ingreso en el primer año, que obviamente se resta a esta salida de dinero, es decir, que estarían pendientes todavía de recuperar de esa inversión $750.000. El segundo año se genera un flujo positivo de $200.000, que sumado, en este caso, sumado a este valor negativo que implica una salida de dinero, haría de que todavía falte por recuperar en nuestro proyecto $550.000. El tercer año recupera o genera un flujo positivo de $250.000. De los 550 me quedarían $300.000. Y al cuarto año, $300.000, que harían de que yo haya recuperado totalmente el valor de la inversión que realicé. Entonces, el inversionista o la inversión en este flujo de salida, los $900.000, al regresar el flujo del primer año, quedan los 700. Básicamente aquí le explica todo lo que anteriormente ya vimos en la parte de acá arriba, ¿verdad? Es decir, que cuántos años o cuántos periodos de tiempo a mí me implicaría recuperar esa inversión. No es 1, no es 2, no es 3, sino que precisamente recuperaría mi inversión a los 4 años. ¿De acuerdo? 4 años. Si vemos la diferencia con el anterior, es que aquí los flujos son diferentes, pero el principio es exactamente el mismo. Si yo hago esta tablita, para el caso primero, aquí iría 300, 300, 300, 300, y aquí mismo, y de igual manera, perdón, aquí en el cuarto año yo recuperaría siempre y cuando esto hubiera sido 1.200, porque en el otro me recuerdo que era 1.200, ¿verdad? Entonces, si yo puedo hacer esta tablita también para el primer caso, que simplemente lo que hace es reflejar cómo yo voy acumulando valores que permiten dar un indicio de recuperación de la inversión. ¿Está claro, chicos, esto? Sí, economista. Perfecto. Economista. Muy bien. Entonces, ahora imagina el siguiente escenario. Consideramos que la inversión requerida hubiera sido, para este mismo proyecto, hubiera sido de 1.100. ¿Cuál sería el tiempo de recuperación de la inversión? Con 900.000 nos salía exactito, ¿verdad? Nos salía ahí el dato. La pregunta es, ahora, ¿qué pasaría si fuera 1.100? ¿Cuánto tiempo nos tomaría recuperar la inversión? La misma lógica. Hay una salida de dinero de 1.106.000, ¿sí? Recupera el primer año 150.000. Ah, aquí cambian los valores, hay una pequeña modificación de valor. 150.000, todavía faltaría por recuperar 950.000. ¿No? El segundo año recupero 200.000, tendría 750.000. Al tercer año recupero 250.000, me faltaría por recuperar 500.000. Al cuarto año tendría 300.000, me faltaría por recuperar 200.000. Y al quinto año ocurre una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que recupero más de lo que el proyecto todavía me faltaría o el restante que me faltaría para haber recuperado mi inversión. Entonces yo puedo ver que se generan 400.000, pero lo que necesitaba recuperar era 200.000. Es decir que hay aquí un flujo acumulado positivo de 200.000. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcularía el tema del tiempo si quisiera hacerlo un poquito más exacto? Es sencillo, no es nada del otro mundo tampoco. ¿Cuántos periodos fueron hasta aquí? Obviamente fueron 4 años, ¿verdad? Pero lo que recuperamos... Sí. Perdón, en el periodo 5, 400.000, entonces se le resta los 200.000 del periodo 4 de abajo y quedan 200 a favor, ¿verdad? Claro, aquí tienes 200.000 negativos, de 400.000 te quedan 200 positivos. Ok, ya. Sí. Ya, entonces, ¿cuántos periodos completos tuvimos de recuperación? 1, 2, 3 y 4. 4. ¿De acuerdo? Pero en el quinto sucedió la particularidad que se recupera más de lo que correspondía.
pero el periodo es un año. En un año yo recupero estos 400.000. Pero lo que me hace falta para poder recuperar mi valor de inversión total original que hice son solamente 200.000. ¿Cómo calculo un equivalente al tiempo? ¿Ya? Recuerden que esto está dado en términos anuales, ¿sí? El valor total anual que recupero serían 400.000. ¿Cuánto me hacen falta para poder recuperar toda mi inversión? 200.000. Lo que hago es sacar cuánto representan estos 200.000 dentro de estos 400.000, que es el valor total que en el año recupero. Exactamente. Entonces, si es el 50% y un año tiene 12 meses, es decir que a mí me tomaría 6 meses más poder, si los flujos fueran constantes, obviamente, ¿no? Me hubiera tomado al menos 6 meses para poder recuperar esos 200.000, con los cuales salgo tabla o recupero totalmente mi inversión inicial. Es decir que los 4 periodos completos, 4 años, más los 6 meses que implica la recuperación de esos 200.000, lo que me tomaría a mí, o lo que sería mi tiempo de recuperación, o mi periodo de recuperación, sería 4 años y 6 meses, que sería mi periodo de recuperación con relación a este proyecto. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, no es nada del otro mundo, es simplemente lógica de que un valor que en teoría lo recupero en el año, lo divido, asumiendo de que los flujos son constantes, asumiendo que sean constantes, lo divido de manera equitativa para los meses y en función de eso calculo el valor. ¿De acuerdo? Creo que no hay mayor ciencia en eso, no es complicado, no me quita el sueño porque es un razonamiento muy, muy sencillo. Acá hay otros ejemplos de estos flujos. Por ejemplo, en este caso, tienes una inversión de 1.000 y tienes estos flujos, 200 del primero, 300 del segundo, 300 del tercero y 200 del cuarto. ¿Cuándo recuperaría? Aquí sería en el cuarto. ¿Por qué? Porque recupera 100 primero, 200 del primero, 300 del segundo, ya irían 500, 300 del tercero, ya irían 800, y 200 más serían 1.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el periodo de recuperación de estos $1.000? 4 años, 4 meses, el periodo de tiempo que se considera. Acá hay uno parecido a lo anterior, ¿no? Tengo que recuperar una inversión inicial de $1.000. ¿Cuánto tiempo me tomaría recuperar esa inversión inicial asumiendo estos flujos? ¿Sí? En el primer año recupero 600, en el segundo recuperaría ¿cuánto? 300, que serían 900, pero el tercer año lo que voy a hacer es recuperar 300, ¿sí? Que implicaría, en este caso, 200 más de lo que originalmente tendría. Entonces, ¿qué hago? Es precisamente, hago el mismo principio que hice en el caso anterior. Estos 100, que son los que me faltan por recuperar, con relación al total que se recupera en el año, da un valor de 2.33, ¿no? Entonces, que en realidad, o sea, no 2.33, este es ya el resultado. Si divido 100 para 300, me daría a 0,333333, que eso multiplicado por 100 me daría el 33%. Es decir, lo que me tomaría es un año y el 33% de un año para poder recuperar ese valor. ¿De acuerdo? Repito, chicos, nada del otro mundo para poder hacer. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profesor, en ese 2.33, ¿no? Yo leí en el PDF, se le puede sacar los días también. Claro, puedes trabajarlo también con días. O sea, aquí lo está manejando como que fuera una unidad sobre el 100%. Por eso es que te pone 2.33. Miren, por eso digo, hay diferentes formas de concebirlo. Acá, esta relación la multiplicó por el número de meses. En esta parte de acá no lo está haciendo. ¿Sí ven la diferencia? Miren, aquí, recuerden que tenían 4 años. El resultado lo expresan en 4 años y 6 meses. Convierte el valor resultante en meses. ¿Cómo lo hace? Divide lo que le falta por recuperar para el total que se recupera en el periodo. Me da 0.5 y eso lo multiplica por 12. ¿Sí? Y eso va a ser igual
en este caso, a 6 meses porque estoy trabajando con 12 meses que implica un año. En el ejercicio de acá, ellos no hacen esa conversión, pero es válida también la presentación, ¿ya? Pero yo podría convertirlo. ¿Cómo lo convierto? Si divido 100 para 200, para 300, me daría 0,33. Ese 0,33 lo multiplico por 12 y me daría ¿cuánto? 0,33 multiplicado por 12, ¿alguien me puede ayudar? 4. 4, que más o menos sería, si es 0,33% de 100, sería la cuarta parte perdón, la tercera parte de un año, así que serían 4 meses, ¿ya? Entonces, si hago ese ejercicio, yo lo puedo expresar de dos maneras, así que sería 2,33, 0,33, que sería 2 unidades completas y 0,33 si considero la unidad como que estuviera valorada sobre 100. Pero aquí hago referencia simplemente a periodos anuales, o sea, aquí son 2,33 años. Pero también podría expresarlo en meses. Y para expresarlo en meses serían los 2 años más este valor de aquí que lo tengo que convertir a mes, que sería el 0,33 multiplicado por 12, y eso me llevaría a 4. Es decir, yo lo puedo expresar este valor también como 2 años y 4 meses. ¿Está claro? También podemos, economista, aplicar una regla de 3. Si 300 equivale a 12 meses, 100 equivale a 4 meses. Exacto, muy bien, muy buen razonamiento. Es como si ustedes se acomoden en las matemáticas y utilicen el conocimiento que ustedes ya saben para poder hacer el cálculo. Les hago una pregunta. Si yo quisiera expresarlo en días, ¿cómo le hago? Punto 33 por 360. Por 360. ¿Por qué por 360? Por los días que tiene un año. Muy bien, perfecto. El año comercial se tomaría en cuenta. Muy bien, sí, perfecto. Pero el principio es 360, ¿no? Entonces multiplico punto 33 por 360. Si fuera semestre, yo quiero saber cuántos años y cuántos semestres me tomaría. Por 2, perfecto. ¿Por qué? Porque en un año hay 2 semestres. Perfecto, chicos. ¿De acuerdo? Si ven que no es nada del otro mundo, es sencillo, es fácil de comprender. Y aquí el objetivo, como decía desde el principio, es simplemente poder determinar este periodo, que es el que yo voy a comparar con el que me da la gerencia para poder recuperar la inversión. Pregunta para niños inteligentes. A ver. Muy bien. La gerencia me está dando 3 años para recuperar la inversión. ¿Tomo o no tomo este proyecto si me da esto como resultado? Y esto estuviera dado en años. ¿Me decido o no me decido hacer el proyecto? Sí, porque sí me decido porque es menor al tiempo de tener la gerencia. Se recupera la inversión antes. Antes de lo establecido. Eso es lo que quiero como respuesta en sus exámenes, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque obviamente se recupera la inversión en un periodo menor al que exige la gerencia. La gerencia exige 3 años y nosotros recuperamos en 2,33 años. ¿Así va a haber examen, Eco? Más o menos. Si fuera, por ejemplo, hubiera sido 2 años que me hubiera exigido la gerencia para recuperar este valor, ¿qué decisión tomaba? No invierto. No invierto. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pasó? Demora más en recuperar. Ya. Pero recuerden también que aquí, ahí viene el tema de que ahora ya pueden comprender cuáles son las desventajas. ¿Qué tal si en este proyecto, en realidad el flujo fuerte de retorno de dinero se hubiera dado a partir del tercer año? Hubiera desprendido, si ese hubiera sido el escenario de este proyecto, me hubiera desprendido de un proyecto que era bueno, pero que en función de este criterio me llevó a tomar una decisión que no era la correcta. ¿Sí está claro lo que digo? Sí, economista, claro. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esto ya es para la próxima clase. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud que tengan con relación a lo que hemos visto? Hemos visto un segundo método de evaluación del proyecto. Ajá. ¿Sí? Pero se puede usar... Sí. Sí, María José, dime. Se puede usar las dos fórmulas, cualquiera de las dos fórmulas. No habría problema.
O sea, depende del tema de flujos. A ver, no comprendo las dos fórmulas, los dos métodos. Valor presente y, o sea, repito, son dos formas de poder evaluar, pero hay diferencias. ¿Cuál sería la diferencia principal que habría entre estos dos métodos? Entre valor presente y lo que es el periodo de recuperación. ¿Cuál sería la primera diferencia que ustedes ven ahí? Entre los dos métodos. Hay una que es clave. Que una... El cambio de efectivo en el tiempo y el otro no. Muy bien. El uno contempla el cambio de efectivo en el tiempo. Perfecto. Una considera el valor del dinero en el tiempo y la otra no. ¿Cuál considera el valor del dinero en el tiempo? El valor presente neto. El valor ¿Cuál no presente. considera el valor del dinero en el tiempo? Muy bien. ¿Cuál no considera? El periodo de recuperación. Periodo de recuperación. ¿Los dos son válidos para analizar? Sí, son válidos. Pero debo estar consciente que uno considera el valor del dinero en el tiempo y otro no lo considera. Recuerden que es más o menos como que tuviéramos un carro, ¿no? Hay ciertos carros que tienen ciertas bondades, pero otras cosas que no tienen. Entonces yo sé que si voy a utilizar ese carro, habrán cosas que sí podré hacer con ese carro y habrán cosas que no podré hacer con ese carro. O con una herramienta, ¿ya? Con una herramienta, que no sea carro para que no sea solamente cuestión de la mayoría de hombres que siempre se relacionan con carros. A pesar de que las mujeres también manejan carros, pero no son muy afines al carro. Nosotros los hombres elegimos un carro porque tiene ciertas bondades frente a otros, pero una herramienta general. Yo sé que al utilizar una herramienta, puede ser que esa herramienta me sirva para ciertas cosas, pero no para otras. Estos métodos son similares. O sea, la principal desventaja que yo le veo es que podría ser que en un futuro, o en la parte que yo no estoy contemplando del tiempo, ese proyecto podría tener rendimientos mejores, pero debido a la decisión que tomo de compararlo con un tiempo límite que me pone la gerencia, podría suceder que rechace un proyecto que sea rentable, pero a más largo plazo. ¿Está claro lo que digo? ¿Sí? En este caso podría ser, como en el tema de la teca, podría ser que yo le exija 20 años y al final pueda recuperar algo del valor ahí. Pero quizás esa plantación a los 25 es cuando comienza a dar la mayor cantidad de ingresos. Y yo decidí no invertir y perdí una oportunidad interesante de negocio por esta forma de decisión. ¿Ah? Entonces, lo primero que ustedes deben tener claro es que si bien es cierto, el método funciona, pero hay que analizar también, o hay que considerar, de que hay un espacio que yo no voy a estar viendo, donde podrían haber rendimientos que podrían hacer a un proyecto que bajo esta consideración puede ser no rentable, transformarlo en un proyecto rentable. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, chicos. Tienen trabajos asignados en su correo. Voy a asignar los grupos para que puedan hacer su trabajo. Si no hay ninguna pregunta. Economista. Dígame. Si me permite, Sí. no con el ánimo de contradecir ninguna de sus instrucciones, pero a raíz del día martes que tuvimos la clase con usted, algunos de los compañeros, la gran mayoría, me han escrito por WhatsApp o por el grupo inclusive, con respecto al tema de la organización de los grupos. Entonces, me pidieron la gran mayoría poder charlarlo con usted, indico, salvo su mejor criterio y su decisión, obviamente, el que usted nos permite organizar el tema de los grupos y mucho más con esta asignación que usted ha colocado, que son respuestas para un material de examen. El poder que cada uno de los grupos que ya hemos venido también trabajando y ya nos conocemos un poquito más, el poder presentarle un mejor trabajo, ya que me indican algunos compañeros que por temas laborales, por temas personales, familiares, de salud inclusive, no han podido reunirse virtualmente como corresponde para hacerle el trabajo de resumen. Sé que lo han subido al apuro, según lo que me han escrito. Entonces, salvo su mejor criterio economista, pues usted disponga qué es lo que podemos hacer, si mantenemos el tema de la elección aleatoria o si usted nos permite para esta actividad o continuar como usted lo considere, continuar con el tema de los grupos. Recuerden que este tema de trabajo es para justificar esta hora que ustedes tienen que justificar en actividad puntual. Entonces eso implica de que todos los que están en clase son los que van a recibir la valoración. Por eso cada taller yo me voy a tomar la molestia de revisar quienes estuvieron presentes y validar. Y presente implica de que tienen las cámaras prendidas, a menos que en el video yo haya visto de que alguien me justificó que no tenía cámara. Pero la lógica da de que todos estamos aquí y deben de tener sus cámaras encendidas, porque es muy fácil poder estar aquí, simplemente, porque yo también lo he hecho, me ha tocado estar en seminarios
y he hecho eso, ¿no? Yo digo que estoy presente, pero apago la cámara y me pongo a hacer cualquier otra cosa y no lo que implica la cámara. Entonces, para que ustedes puedan ser reconocidos, que estuvieron en el aula, la cámara tiene que estar encendida. ¿Ya? Mira ahorita cómo se encendieron toditas, que es la magia de la conexión de internet, ¿no? No funcionaba para todo el mundo. No, ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra, ya. Precisamente ese era uno de los puntos que de hecho un par de grupos me habían comentado, que compañeros que no tenían ni idea de cuál era el trabajo que se había colocado el día martes. Entonces, o sea, realmente para mí es bien complicado tratar el tema aquí. De hecho, lo hago de manera pública porque... Usted aplique la de Lenin, mantenga y ríase con todos nada más. Y no haga nada, Yo me sentiría ofendido, Alex. No, en el buen sentido. También es una forma de gobernar. El no hacer nada es una forma de gobernar. Por si acaso. El no hacer nada es una forma de gobernar. De tenerlos contentos a todos. Sí, dígale sí a todos, nada más. Y no se pelee con nadie. A ver. O si insiste que diga viva la patria nada más. Aplique la. A ver, la lógica está, repito, en que tienen que estar aquí en el aula, porque hay que justificar su presencia en el aula. Entonces, estos talleres están designados para ello. Lo que tú ya me dices me da una idea de que son personas que no han estado en el aula, o sea, me refiero en la hora de clase, y están tratando de justificar el no haber estado. Lo cual, según me indicaron, economista, perdón que me interrumpa, se conectan luego por temas personales, familiares, incluso laborales, no están en toda la reunión. Entonces luego al final el economista, bueno, yo estuve en el aula contigo en la sala pequeña, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? Y eso pues conlleva a que haya una incomodidad ya le digo, la gran mayoría de los compañeros. Sí, en todo caso, usted dispone de mantenerlo y hay un compromiso de parte de todos, pues no tengo ningún problema. Te hago sencillo el tema. A ver, imagínate que estás en el cine, te vas, ¿qué películas te gustan a ti? ¿Qué película es la que más te gusta? ¿Qué película es la que más te gusta? De superhéroes, de ciencia ficción. Muy bien, ¿cuál? Avengers. Ya, muy bien. Marvel. Están dando los Avengers. A ver, están estrenando ahorita los Avengers, ya. Y tú estás ahí, te has preparado para el estreno. Estás sentadito. Pero te metiste tanto líquido que tienes el hecho de que justo en el estreno, y sabes que van a cerrar la puerta, y si cierran la puerta ya no ingresas. Tienes el dilema entre ir al baño y quedarte acá. ¿Qué decisión tomas? Lo que es más importante en ese momento. Si te toca ir al trabajo, comprendo que tienes que ir al trabajo. Lo entiendo. Pero obviamente no puedo registrar la participación de una persona que tuvo que salir. O sea, quiero que me comprendan a mí. De esto de aquí van a ser auditorías. Y esas auditorías implican de que ustedes tienen que estar conectados. Es mucho más fácil hacer. Todo lo que estoy diciendo está siendo grabado. Inclusive está colocado en un repositorio para que lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, no quisiera que me llamen la atención por una auditoría donde se justifique la presencia de un estudiante que finalmente no estuvo. Quiero que comprendan también mi posición. O sea, yo comprendo todos los problemas que hay, pero quiero que me comprendan también de que, lógicamente, por principio de justicia, quienes trabajaron, quienes estuvieron, son justos merecedores de su calificación. Igual, ustedes pueden ver que estamos haciendo talleres continuos. En sumatoria van a ser varios. Si yo tuve que faltar a uno, pero luego de eso tengo todos completos, la afectación va a ser mínima. La afectación va a ser mínima. El problema está cuando no me presento nunca. ¿Ya? Es que a veces pero si fallé una, se pasa al revés, Eco. ¿Qué pasó? Falta presenta todos además? y tengo uno nomás. No, al revés. Falta a todos y solamente después se presenta uno. Bueno, esperemos que no. Esperemos que... No, tranquilos, no se alboroten. Ahorita, ya. A ver, ¿qué quieren hacer? ¿No quieren que los asigne entonces en grupo? Yo me muevo al vaivén de ustedes, o sea, Carolina. ¿No quieren que profesor. asigne aleatoriamente los grupos? Profesor. Votemos, a ver. Economista, mire, mi pregunta, escúcheme, economista, disculpe que me la interrumpa. Por ejemplo, nosotros, en su materia, yo solo estoy, perdón, en séptimo solo estoy viendo en el caso como de Arly, Dayana, Zambrano y mi persona, y de otra chica allí, solo estamos viendo finanzas. Y está bien lo que dice, por ejemplo, el compañero Bravo. Por ejemplo, ellos ya vienen desde primero, ya se conocen y saben con quién puede trabajar. Por ejemplo, así nos pasó el semestre pasado, nosotros era el grupo de así mismo finanzas que estábamos viendo por tercera vez, Finanzas 1.
podíamos ver, o sea, tomar la palabra del compañero, hacer nuestros grupos, los que estamos conectados, y hacer esos grupos. Pero si usted está en su mano, vuelta a ser aleatorio, bueno, ya, o vamos a la decisión, como dice, votar. Ya. Por eso. Es que tiene razón el compañero Braulio, profesor. Somos como 6 o 7 los infiltrados de octavo, los que deberíamos estar en octavo y estamos cogiendo esta materia, y como ellos ya tienen sus grupos ya de PIS y todo, entonces a veces Claro. no sé, les afecta o tal vez nuestro método de trabajo, pero a mí sí me gusta lo que usted nos hace, porque así nos conocemos más entre todos y podemos participar de diferentes maneras. En lo personal, por mí no hay problema, cualquier manera está bien. Profe, por ejemplo, mire, nosotros con el grupo, buenos días, con el grupo del resumen, éramos 5 personas. Yo en realidad no conozco a muy pocos, como dice Braulio, y quedamos en el día jueves en la noche, organizarnos cada quien, hacer su resumen y enviarlo para poderlos unir. El día jueves que ya nos pudimos comunicar, resulta que dos de los compañeros o compañeras ya lo habían subido por su cuenta. Entonces, ahí vino el dilema, porque como cada quien ya, o sea, ni siquiera nos conocen, no nos conocemos, estábamos confiadas de que cada quien iba a hacer su resumen, y en la final ya habían subido su trabajo por su cuenta. Entonces, no hay esa coordinación ni esa confianza como para poder armar en grupos con gente que a lo mejor, o compañeros que no se tiene esa confianza para poderles realizar. Entonces, se desordena todo, y yo, por ejemplo, me quedé así como que, ¿qué pasó? O sea, se suponía que hoy íbamos a enviar todos los resúmenes para poder enviar el trabajo en grupo, que se supone que era, y cada quien ya cogió bien, entonces ya nos tocó a las pocas que quedamos en el grupo, organizarnos entre las 3 que quedamos y solo hacer entre nosotras. Entonces, a eso es a lo que creo que los demás chicos se refieren. Pensé que era la única que me pasaba, pero sin embargo parece que está ocurriendo en todos los grupos. Ya, a ver, dejemos algo en claro. El trabajo es grupal, pero se sube de manera individual. Es decir, que si yo tengo 2 registros, simplemente anulo. Para mí es sencillo. Es como en cualquier proceso. Yo tengo 2 registros de un solo pedido que tengo, anulo. Ese es el procedimiento que voy a optar, porque las disposiciones son claras. Suban un solo trabajo grupal. Si alguien se desbandó, o sea, genera un problema por no coordinar. Y apliquen también lo más sencillo. Si ustedes trabajaron y tienen su trabajo, no cubran a otros. O sea, eso no es ser malo, eso es ser responsable. No es ser malo. Mantengan espíritu de cuerpo, que es un concepto que se maneja entre los militares. Mantenga espíritu de cuerpo cuando realmente valga la pena. Pero el espíritu de cuerpo, es decir, la unidad de que te cubro, te apoyo en esto, sí, no debe de primar cuando alguien no quiere trabajar. Cuando alguien no quiere trabajar, tranquilo, repórtelo, diga, vea, se hizo el grupo con estas consideraciones debido a que esta persona no colaboró. No estoy mintiendo, no estoy diciendo nada malo, estoy reportando simplemente lo que es real. Ya, yo sé que suena medio raro lo que les digo, pero es la realidad, chicos. No se compliquen, no se hagan problemas por nada, no se hagan problemas por nada. Esta vida es mucho más sencillo, hay cosas más complicadas por las cuales debemos preocuparnos. Es por el hecho de una persona que no toma con responsabilidad su trabajo. Ya. Profesor, entonces, ¿de cuánto va a ser, para unirnos entre nosotros, entonces, de cuánto sería máximo el grupo? Ya, muy bien. Ahorita, en este momento tenemos... 29. Sí, 29 personas. Estaríamos alrededor de los 30, ¿ya? 6 grupos... Lleva la cuenta. 6 grupos de 5. Va a haber un grupo que va a tener menos, ¿no? 6 grupos de 5, ok. 6 grupos de 5, ¿ya? Recuerden también el principio, repito, un solo trabajo. Si yo tengo lecturas de más de un solo trabajo por un mismo grupo, procedo a anular. De aquí en adelante, para que no me ponga la cara de Ayana, ¿de qué pasó? ¿Ya? De aquí en adelante, registro de todo se ve acá. De aquí en adelante, ese registro tengo de 2 resultados en un mismo pedido, simplemente anulo, no me complico. ¿Ya? Entonces, porfa, únanse entre ustedes, tienen libertad, únanse entre ustedes y comiencen a trabajar en lo que se les pide en la plataforma, ¿ya? Quedan a criterio, no me vendrán después mañana que no pude coordinar, que pasó esto, que pasó lo de acá. Es clara la disposición, máximo 5 zambos por grupo. Y habrá un grupo que no va a tener 5, que es el único que va a estar justificado. Pero no es que me aparecen mañana
o el día que revisen me van a aparecer 4 grupos de 2 personas, de 3 personas, son 5 personas por grupo. ¿De acuerdo? Para mí es más difícil. Honestamente es más difícil porque aquí yo ya les asigno y ustedes ya están en los grupos. Eso implicaría que ahorita comienzan a mover a todos los pollitos, a ver qué pollito no tiene mamá y se comienza a meter en el grupo. ¿Ya? Pero si aquí sí lo quieren, yo no me complico. Si eso es lo que quieren, y quiere la mayoría, con gusto. ¿Quieren que Lenín se enseñe algo bueno? Es que, bueno, como economista, como estamos alrededor casi de 30 personas, y creo que lo que hemos hablado no llegamos ni a 5, creo que deberías tomar la palabra de los demás. Pues ahorita es el momento que hablen, si que quieren hacer como estamos proponiendo. ¿Qué desea el pueblo? A ver, ¿qué desea el pueblo? Concuerdo con el testigo protegido. Braulio se queja de que no lo conocen y ni se te ve, hermano. Menos te van a conocer así. Ya, ¿qué desea el pueblo? A ver, dígame. En lo personal, yo expongo lo que me pasó con el taller 2. Nos dividimos en grupo, no recuerdo quién estaba en el grupo, no tuve contacto con nadie. Entonces, para no perder la nota, lo que hice fue, hice mi trabajo aparte y lo subí. Soy consciente de que no estaba dentro de las indicaciones, pero ya no recuerdo quién estaba en ese grupo. Cada materia forma grupos en aulas separadas y claro. Es un grupo, nunca coincidimos en los grupos y ya no sé qué grupo es de finanzas, qué grupo es de otra materia. Entonces lo que hago es, hago mi trabajo solo, lo subo, esperando que el profesor considere muy bien. el esfuerzo vamos adoptando algo diferente. A ver, a partir de esta reunión, ¿quién es el presidente de este curso? O la presidenta de este curso. El señor Bravo. Alex Bravo. Señor Alex Bravo. A ver, Alex, ¿dónde estás, Alex? Lenín Bravo. Alex Lenín Voltaire Bravo. ¿Dónde está? No está, pues, Alex. ¿Dónde está, Alex? No lo veo aquí. Ah, ya, está como Alex. Bravo Alex. Con la de Messi. Perdió la memoria. Lenín Bravo vive en el 2016. Vive otra realidad. Muy bien, Alex. A ver, vas a hacer lo siguiente. Entonces, creo que están ustedes por un grupo de un curso de alrededor de 30 personas, ¿no? Forma grupos de 5, y esos son los que se van a mantener de aquí en adelante. ¿Ya? Grupos de 5, es decir, me interesa si se pelearon me peleé con Dayana, me peleé con María José, me peleé con José, me peleé con Eunice, me peleé con Elki, me peleé con quien sea. No me interesa, resisten ahí, porque si no, de lo contrario, no tienen dónde asignarles calificación. ¿De acuerdo? Pero, profe, nosotros ya nos unimos acá de los de octavo entre 5. Ya yo le puedo pasar a Alex para trabajar pero por así. eso, a Alex le van a pasar. Usted solito, usted ponga ese cuchillo a la garganta. Yo no voy a hacer nada. Usted solita se va a cortar el cuello. Entonces, póngalo ahí y acomódese como usted quiera, tranquila. Con quien quiera, mire quién le cae bien, quién le cae mal. Lo único que le digo es que no quiero justificaciones luego que me peleé con tal persona, que no trabaja, que le dice cuánto. Ya es cuestión de ustedes. ¿De acuerdo? Queda en grabación entonces esto. Señor presidente, tome nota de los grupos que le van a mandar, 5 como máximo. Hay un grupo que no va a estar completo, pero el resto de grupos deben de tener 5. 5 no es 6. 5 no es 4. Hay uno que quedaría de 3. Ya, solamente uno de 3, ¿de acuerdo? Y con eso trabajaríamos. 6 grupos que manejaríamos de aquí hasta que se acabe el año. O nos acabemos nosotros, no sé qué ocurre primero, ¿ya? Pero hasta que se acabe algo, aquí seguimos con los grupos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, a trabajar porque no tenemos mucho tiempo. ¿De acuerdo? Quedan a libertad. Si quieren, utilicen ahorita el espacio para que puedan coordinar. Aprovechen el espacio para que puedan coordinar. Quedan a voluntad. Listo, chicos. Entonces, por favor, me envía una persona el nombre de los 5 integrantes y el grupo de 4. A través de WhatsApp, yo mismo le paso al economista para que usted tenga eso. Ale, disculpa, ¿te pasamos aquí por WhatsApp o por aquí por este chat? Sí. No, por WhatsApp. Por WhatsApp. Igualmente, mira, mi grupo está, igualmente para Arly, Zambrano, mi persona, Dayana. Por escrito. Usted disculpe, ya. Hacerlo por WhatsApp, gracias. Sí, por WhatsApp. Listo, chicos, un buen día. Señor presidente. Profesor, el trabajo es de 15 preguntas que toca hacer, ¿verdad? Sí, ¿no? Recuerden que esas preguntas, a ver, si no hacen bien el trabajo, van a obtener preguntas
Igual, recuerden que esto es una guía. Si no hacen bien su trabajo, me van a dar a mí la libertad de poder hacer las preguntas como yo quiera. Y saben a veces lo que quiero, ¿no? Entonces es mejor que ustedes marquen bien las preguntas que sean justas, de acuerdo al material que hemos visto, para que esas preguntas yo las pueda reflejar en su examen. Lo que le estoy dando es la oportunidad de que usted mismo marque qué cosas quiere que le tome, pero hágalo a conciencia, porque si no, finalmente yo voy a tomar la decisión de elaborar otra. ¿De acuerdo? Entonces, haga conciencia de esas preguntas, presente la respuesta, yo luego la hago como una pregunta de opciones múltiples, de complete, haga el juego del ahorcado, alguna cosa así que se pueda hacer para que usted tenga cómo responder, pero ya en función de lo que usted revisó. O sea, con las recomendaciones que ustedes me hacen, que obviamente las voy a publicar todas en la parte de cuestionario de preguntas, ustedes van a tener esa alternativa para poder estudiar, ¿ya? Son 15 preguntas por artículo, pero no van a venir con quién es el autor del artículo. O sea, esas preguntas no van a comenzar con esas malcriadeces, ¿no? Pregunten algo que tenga sentido, ¿ya? ¿Cuántas páginas tiene el artículo? Tampoco se va a pasar con eso, ¿no? Ya. Muy bien, a jugar, niños. Coordine, Presi. Profesor, Sí. los dos archivos, ahí sí hacemos la pregunta de los dos archivos, ¿verdad? Que usted envió. Sí, señorita. De cada paper, hasta ok. ahorita hemos revisado 3 papers. Ok. 3, ¿no? ¿O son 4? 3 creo que son. 3 hemos revisado, 3. El primero de valor actual neto y estos dos que tienen que ver con diferentes opciones de evaluación de inversión.
Profe, nos vamos. Nos vemos en la siguiente, compañeros. Pasen bien todos. Es que estaba haciendo la llamada, pero dice que hay unos que no tienen actualizado
Bien, chicos, procedo a cerrar la sesión para poderla grabar. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Listo, economista. Listo, Muchas gracias. gracias. Pase bien. Listo, Gracias, listo. Pasen bien, cuídense.